Tema 11.3, la oposición a la dictadura, principales grupos y evolución en el tiempo. Y finalmente la crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco. ¿Vale? Vamos a empezar con la oposición al franquismo y lo vamos a ir dividiendo más o menos por décadas. ¿Vale? Empezamos por lo que yo he puesto ahí la posguerra, serían los años 40. ¿Vale? En ese momento, sobre todo en medio de la Segunda Guerra Mundial, los grupos republicanos tenían la esperanza de que los aliados, una vez estuviera derrotada Alemania o mientras se derrotaban a Alemania, también vieran al régimen franquista como aliado de Alemania y de ideología fascista y le atacaran. ¿Vale? Incluso algunos republicanos se emocionaron un poco y en el otoño de 1944 entraron en el Valle de Arán. El Valle de Arán es un valle precioso que hay en la provincia de Lleida, ¿vale? Cerquita de Andorra. Pues entran allí un grupo de republicanos pensando que eso forzaba a los aliados a ayudarles, ¿vale? Los aliados pasaron de ellos y sobre todo la Guardia Civil los aniquiló, ¿vale? Allí en el Valle de Arán. Un poco fueron duramente reprimidos. Los monárquicos os recuerdo que habían apoyado en la guerra a Franco, porque la mayoría de los monárquicos pensaban que una vez terminada la guerra, Franco restauraría la monarquía de Alfonso XIII. Pero con el paso de los años vieron que esto era imposible. Muere Alfonso XIII en mitad de la guerra civil, os recuerdo, y el que tiene que suceder que su hijo Don Juan no recibe la corona, ¿vale? Ante la negativa de cederle el poder, Don Juan como que se enfada y publica un manifiesto, que es el manifiesto de Lausana, en el año 45, ¿vale? En el que dice que él quiere ser el rey de los españoles, se propone para ser rey, y que lo que él quiere conseguir en su gobierno es una reconciliación real entre los españoles, justa y tolerante, ¿vale? Este manifiesto enfadó muchísimo a Franco. Y Franco decidió en ese momento que Don Juan no sería nunca rey de España. Hay una ruptura de relaciones, prácticamente no se hablan durante un tiempo, ¿vale? En el año 48 los monárquicos y sobre todo Don Juan terminan cediendo ante Franco. Se ven cara a cara, ¿vale? 3 años después de ese manifiesto de Lausana, se ven cara a cara y allí acuerdan que el heredero, el hijo heredero de Don Juan Carlos, va a ser educado en España. Se educará con el control de Franco, ¿vale? En cuanto al mayor partido político de la República durante la República, el que más apoyos tuvo dentro del Frente Popular, que era el PSOE. El PSOE al principio vacila entre su reivindicación de la República con la colaboración con determinados grupos monárquicos para conseguir una España democrática. Así que al final quedan ahí un poco diluidos y un poco desdibujados en su oposición, con lo que el Partido Socialista no será una fuerza dominante de oposición durante el franquismo. ¿Quién ocupará el lugar del PSOE en esta oposición verdaderamente al franquismo? El Partido Comunista. El Partido Comunista, que estará bajo control soviético, forma parte de Comintern, es el que va a llevar el peso de la oposición a Franco, no solo en el exterior, sino también en el interior de España. Durante la Guerra Civil, mientras los franquistas iban conquistando territorios a la República, hubo grupos republicanos que se quedaron en la retaguardia franquista, ocultos, viviendo como bandoleros en zonas de sierra, viviendo en cuevas, etc. A estos grupos, que son básicamente de comunistas, se les conoce con el nombre de maquis, ¿vale? Estos maquis van a hacer actos guerrilleros, atentados, robos, etc. en la España franquista, ¿vale? Van a ser duramente perseguidos por la Guardia Civil porque se ocultan básicamente en el campo, y finalmente en el año 48 el Partido Comunista de España renuncia a esa lucha armada y pide a los maquis que se disuelvan, ¿vale? Si pueden que escapen de España lo más rápidamente posible. En general, los años 40 son unos años en el que Franco tiene un gran control interior, control del interior de España, sobre todo por esa enorme represión y el miedo, con lo que la oposición está bastante sometida, ¿vale? Como mucho, esa huelga que se produce en Vizcaya en el año 47 es
así un poquito de oposición en los años 40 y esa huelga va a ser durísimamente reprimida, así que el control de Franco de la situación va a ser bastante grande. En los años 50 hay mayor contestación social. Se inicia, por ejemplo, en el año 51 con el llamado boicot del tranvía de Barcelona. ¿Qué es esto del boicot? El gobierno de Franco decide una subida brutal del precio del tranvía, ¿vale? Esas especies de autobuses que van por aire, por superficie, ¿vale? Y los ciudadanos de Barcelona deciden no utilizarlo. Se boicotea. ¿Vale? Es la primera protesta de masas de la historia del franquismo, ¿vale? El PCE en los años 50 va a ejercer como principal fuerza de resistencia interior, ya lo hemos dicho. O va a organizar huelgas en Asturias, por ejemplo, en el año 57. Y dentro del mundo comunista va a surgir algo que va a tener un especial protagonismo en la vida de los sindicatos del franquismo y que todavía hoy día es la principal fuerza sindical de España, que son las comisiones obreras. Comisiones obreras son grupos de obreros comunistas, ¿vale? Que se van a organizar. Estas comisiones eran una forma de organización y lucha asamblearia. Lo de lucha asamblearia es que no es jerarquía, ¿vale? Son todos más o menos de decisiones de sí, todos juntos, vamos, no sé qué, ¿vale? Que plantean sus reivindicaciones en los diferentes campos. Estas comisiones obreras comunistas se van a extender sobre todo entre obreros mineros, obreros industriales y en los servicios, ¿vale? Y su actuación, su forma de lucha mezcla dos ámbitos. Una lucha clandestina. Los líderes de comisiones no dicen que son líderes de comisiones, ni dicen que son comunistas, así que desde la clandestinidad, penetrando en el sindicato vertical. Los sindicatos verticales son esas organizaciones supuestamente sindicales en los que están dentro trabajadores y patronos, ¿vale? A la vez. Es un sindicato, por eso se llama vertical, porque están los jefes y los trabajadores a la vez. Se supone que dentro pues acuerdan pacíficamente la organización de las empresas, etc. Es un control de los obreros, el sindicato vertical, porque lo que se impone son las decisiones de la patronal, al fin y al cabo, en esas organizaciones verticales. Pues en este sindicato vertical es donde van a ir penetrando las comisiones obreras. Sobre todo, y es una frontera bastante clara, a partir de la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos del año 58. Un convenio colectivo es un acuerdo para regular un sector económico o una empresa. Es un acuerdo entre trabajadores y empresarios que tienen que negociar las condiciones de trabajo, sueldos, horas, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tienen seguros de trabajo, etcétera, todo se acuerdan en esos convenios colectivos, ¿vale? Pues a partir de esa elaboración de esos convenios colectivos se celebran elecciones sindicales dentro del sindicato vertical. Y muchos de los candidatos que se presentan, el régimen no lo sabe, pero son miembros de esas comisiones obreras, ¿vale? De esa forma, muchos enlaces sindicales, muchos de esos representantes de los sindicatos de las diferentes empresas, como consecuencia de esa ley de convenios, son a la vez miembros supuestamente del régimen a través de los sindicatos verticales, pero a la vez oposición al régimen, ¿vale? El líder de estas comisiones obreras va a ser Marcelino Camacho, que es comunista, claramente, ¿vale? En la universidad también en los años 50 van a empezar tensiones, ¿vale? Porque los profesores piden libertad de cátedra. Libertad de cátedra es el derecho de un profesor a explicar las clases como él considere que tiene que darlas, con total libertad para explicar a sus alumnos. Algunas veces de forma subjetiva, sí, pero es la libertad del profesor a la hora de organizar sus clases. Eso el franquismo no lo permite, que tienen que darse las clases según como dice el régimen. Y también libertad de los estudiantes, libertad de cátedra y en las aulas, libertad de los estudiantes para estudiar más o menos lo que quieran y de la forma que ellos quieran, investigar, leer los libros que a ellos quieran. Es que el régimen tiene censura de libros, hay determinados libros que no permite su lectura el régimen, ¿vale? El malestar culmina, como supongo haría, en los incidentes de la Universidad Complutense de Madrid en el año 56, en los que hay enfrentamientos, carreras entre estudiantes contra falangistas del SEU. El SEU es el sindicato de estudiantes universitarios franquista, ¿vale? Estudiantes franquistas contra estudiantes no franquistas. Hay enfrentamientos en la universidad. Estos incidentes provocan al final la dimisión del ministro de Educación franquista, Ruiz Jiménez, ¿vale? Y muestran que ha aparecido una nueva generación.
¿vale? Hijos de vencedores de la guerra civil, hijos de esos terratenientes, de esas élites que han vencido en la guerra civil, pero que el franquismo ya no llena su futuro y quieren otra cosa, ¿vale? Quieren mayor libertad para poder expresarse, ¿vale? Así que ahí empieza a surgir entre los hijos de los vencedores de la guerra grupos de oposiciones a la dictadura. Renacen también en estos años 50 los nacionalismos, tanto en Cataluña como en el País Vasco, ¿vale? Los hijos de los perdedores, en este caso han sido los hijos de los perdedores, esos nacionalistas, son hijos de los perdedores de la guerra, ¿vale? Son los que sus padres ya han quedado con la cabeza baja, pero los hijos de estos perdedores levantan otra vez la voz para reivindicar su sentimiento nacional, ¿vale? Destacable es el caso vasco, donde un grupo vinculado a la Iglesia Católica además, se separa del PNV, ¿vale? Y funda en 1959 la organización ETA, ¿vale? Euskadi Askatasuna, Euskadi Libertad, en castellano. Estos jóvenes vascos redescubren la obra de Sabino Arana y reaccionan sobre todo ante la pérdida de la identidad vasca impuesta por el franquismo, que prácticamente ha eliminado el uso del vasco y determinadas cuestiones, ¿vale? Y esa pérdida cultural vasca además se ha agudizado por la llegada de muchos inmigrantes, sobre todo en los años finales a partir del desarrollismo, empiezan a llegar multitud de extremeños, andaluces, etcétera, con su propia cultura, etcétera, y la sociedad vasca, los que se creen vascos puros, consideran que su cultura está siendo distorsionada, ¿vale? Sus miembros sienten admiración por la lucha armada de determinados grupos anticoloniales que se están produciendo en África y en Asia. Ese es el momento de la descolonización, ¿vale? De los años 50. Muchísimas excolonias van a ir llegando a su independencia por medio de la lucha armada, ¿vale? En Indonesia, por ejemplo, la misma India, descolonizaciones armadas de las colonias portuguesas en África, etc. Y estos jóvenes vascos empiezan a pensar en imitar esa lucha armada para conseguir la independencia de su país, ¿vale? En la década de los 60, los distintos grupos de oposición se van a ir reagrupando y juntándose, ¿vale? Para tener una estrategia común para intentar acabar con el franquismo. Ahí se empiezan a juntar antiguos grupos republicanos que empiezan a contactar con grupos monárquicos e incluso con democristianos, ¿vale? Cristianos partidarios de la democracia. En el año 62, grupos de la oposición, sin la presencia de comunistas, ¿vale? Denuncian en Múnich, esto ya lo vimos, que el régimen franquista no es una democracia. Sobre todo reaccionan a la petición de España, del régimen franquista, de formar parte de la Comisión de la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Y quieren dejar patente que España no es una democracia. Y piden que España no acceda a ese club hasta que no sea un país democrático, ¿vale? Esta reunión en Múnich fue muy denunciado por la propaganda franquista, que ya vimos en el punto anterior, que lo llamó el contubernio de Múnich, y a pesar de que no hubo comunistas en esta sesión en Múnich, en esta reunión en Múnich, a pesar de que no hubo comunistas, el régimen franquista denunció este contubernio de Múnich como un manifiesto que era una manipulación marxista, ¿vale? Pues recuerdo la obsesión siempre anticomunista de Franco. El Partido Comunista sigue siendo la principal fuerza de oposición, ¿vale? Y va a seguir siendo duramente perseguido, esta obsesión por el comunismo, por parte del franquismo. Incluso, ya lo vimos en otros puntos, con la ejecución de algunos de sus dirigentes, como Julián Grimau en el 63, ¿vale? Esta organización, el Partido Comunista, está siendo liderada, sus líderes están en el exilio. Son Dolores Ibarrolich y Santiago Carrillo, que ya fueron dirigentes del Partido Comunista durante la Segunda República. Este Partido Comunista Español, sin embargo, decide abandonar el stalinismo y se va a ir situando en una posición, vamos a decir, más democrática, que es eso del eurocomunismo, ¿vale? Comunismo, pero más occidentalizado, respetando la democracia. El movimiento obrero se va a ir politizando,
Y los obreros van a reivindicar su derecho de huelga y la creación de sindicatos propios, al margen del sindicato vertical, ¿vale? Ya hemos visto que la aprobación de la ley de negociación colectiva y luego una ley del año 68, nueva, favorece el crecimiento y extensión de las comisiones obreras, ¿vale? Eso ya lo habíamos visto en el punto anterior. Y esas comisiones obreras, como invaden el sindicato vertical, se convierten en los verdaderos interlocutores entre la patronal y los obreros, ¿vale? En esta década de los 60, el régimen pierde prácticamente el control de la universidad, ¿vale? A partir del año 64, el SEO no le hace caso a nadie y es sustituido por asambleas libres de estudiantes y los profesores empiezan a ser como más valientes, empiezan a criticar en sus aulas al régimen y a apoyar a los estudiantes en sus reclamaciones de mayor libertad. La dictadura reacciona en el año 65 con la destitución de varios de estos catedráticos, entre ellos Tierno Galván, que luego será conocido como el mejor alcalde de Madrid. Pero obtiene el resultado contrario al esperado. En vez de él pensaba atemorizar a estudiantes y profesores, pues lo que hace es que las protestas se redoblan entre los estudiantes. Y va a ser a partir de ese momento habitual la presencia de la policía en los campus universitarios para poder controlarlos, ¿vale? Presencia policial en la universidad. Hoy día está prohibido, por cierto, que lo sepáis. La policía no puede entrar en los campus universitarios sin permiso de la universidad, ¿vale? También la Iglesia, en los años 60, empieza a alejarse del régimen. Eso también lo comentamos en otro epígrafe anterior. Desde el Concilio Vaticano II, ese que os dice que reúne la Iglesia y que decide la Iglesia acercarse más al fiel, vamos a decir, y participar más de la vida social del fiel, un nuevo clero más joven y más partidario de esta modernización se extiende por España. Y los católicos más partidarios del Vaticano II son más progresistas y empiezan a enfrentarse a la antigua jerarquía eclesiástica que lleva gobernando la Iglesia española desde la Guerra Civil, ¿vale? Y que acusan a esa jerarquía de ser franquistas. El cristianismo popular, es decir, del pueblo, empieza a ser uno de los sectores más influyentes que pedían el cambio político. Aquí es famoso en Vallecas el llamado cura rojo, ¿vale? Que es el creador del pozo del tío Raimundo. Fue un cura muy famoso, ¿vale? En los años 60 y 70 ahí en el pozo le llamaban eso, cura rojo, incluso le acusaron de comunista, ¿vale? A partir del año 68, la policía empieza a tener conciencia total de que dentro de los grupos de oposición clandestino hay curas, ¿vale? Hay curas que protagonizan esos grupos de oposición. Y ese mismo año en Zamora se inaugura una cárcel específica para curas, ¿vale? Democráticos, ¿vale? Curas que hayan sido detenidos por oposición al régimen. En este ámbito de intentar la Iglesia hacer un poco de pedagogía contraria al régimen, el Papa Pablo VI nombra en Madrid obispo o nuncio al cardenal Tarancón, ¿vale? Que tiene el cargo de reorientar la Iglesia española, darle un cambio, ¿vale? E incluso Tarancón hace que la Iglesia española pida perdón por el papel que tuvo la Iglesia en la posguerra, por no haber sido un arma de reconciliación entre españoles, por no predicar el amor cristiano, sino todo lo contrario en la posguerra, que la Iglesia, en la guerra y la posguerra, fue un arma de persecución, ¿vale? Claro, tú como cristiano, si entiendes el Evangelio como un Evangelio de paz y amor, pues claro, sí. Tú has predicado el odio, muy cristiano no puede ser. Así que Tarancón, en esa nueva situación, pide perdón por las actuaciones poco cristianas de la Iglesia católica cristiana, ¿vale? En definitiva, sin poder derrumbar el régimen, que sigue presente, los movimientos de oposición crean una amplia red social contestataria a la dictadura, ¿vale? Todos estos grupos luego aflorarán
como setas tras la muerte de Franco, ¿vale? ¿Cuál fue la respuesta a todos estos grupos de oposición del franquismo? La única, la represión. Utilizar la violencia contra cualquier tipo de oposición. Aquí tuvo especial protagonismo la policía política, la llamada Brigada Político-Social, que no dudaba en aplicar torturas en comisaría, electrocuciones, palizas, etc. ¿Vale? Aquí donde está hoy la sede de la Comunidad de Madrid, en la Casa del Reloj de la Comunidad de Madrid, ahí estaba la sede de la Brigada Político-Social, y ahí se han practicado verdaderas aberraciones y torturas, ¿vale? Simplemente por sospechas de tener una ideología diferente, ¿vale? Además, todo opositor no has cometido ningún delito de sangre, ni has robado, ni nada, simplemente piensas diferente y quieres construir una democracia para tu país. Pues a estos que quieren eso, se les va a juzgar con un tribunal especial, ¿vale? Que es el Tribunal de Orden Público. Un tribunal específicamente para juzgar a opositores al régimen. En ese contexto de represión, tiene lugar el primer atentado de ETA. Hay una serie que acaba de estrenar Movistar sobre la creación de ETA y cómo hacen el primer atentado. Yo todavía no la he visto, a ver si le echo un ojo, ¿vale? La respuesta al primer atentado de ETA va a ser una durísima represión por parte del gobierno, allí en Euskadi, ¿vale? Incluso a gente que no había participado en el hecho se les somete a torturas, etc. Esto va a provocar un aumento del apoyo social. La gente, en vez de decir, mira, esos son unos asesinos y están, no, como la policía franquista no solo persigue a él, sino a cualquiera que supuestamente fuera amigo, etcétera, aunque no hubiera participado en el hecho, y se les reprime, pues eso aumenta el apoyo social de ETA, no solo en el interior, sino en el exterior, que vas a ver visto como una organización con simpatía. Se va a ver a ETA en países como Francia, Bélgica, incluso en el Reino Unido, ¿vale? Se les ve con simpatía porque es un grupo de oposición a una dictadura, ¿vale? Y esta represión pues aumenta el apoyo social dentro del país vasco, ¿vale? Un momento clave de la represión contra ETA es la celebración en el año 70 del denominado Juicio de Burgos. En una corte militar, un tribunal militar juzga a 9 etarras que van a ser condenados a muerte, ¿vale? Hay unas protestas internacionales tremendas, todos los países occidentales, y el gobierno franquista al final tiene que dar marcha atrás y las penas de muerte van a ser conmutadas, ¿vale? La brutalidad del franquismo provocó que, ya os he dicho, que en la Europa occidental todas las posiciones liberales, más o menos, de centro liberal o centro derecha liberal, e incluso las posturas de izquierda, no se van a dar cuenta de lo que significa en verdad ETA. En el tiempo del franquismo van a ser vistos con simpatía los terroristas de ETA. Últimos años de la dictadura, del 69 al 75, ¿vale? La vida del dictador va a terminar en un contexto político complejo, en el que la oposición obrera y estudiantil ya desafían de forma abierta al régimen franquista. Franco cada vez está más mayor, está senil, ¿vale? Y todo el mundo ya está esperando la muerte de Franco. Y en ese momento los franquistas se dividen internamente en dos grupos, ¿vale? Los que se hacen llamar aperturistas, y estos son, sin cuestionar la figura de Franco hasta que muera, son partidarios de una vez que muera la necesidad de hacer reformas en España, de tipo democrático y parlamentario. Tiene que haber reformas. Sin embargo, hay otro grupo que es conocido como el búnker, ¿vale? Estos son los sectores más radicales de derechas que pensaban que no había que hacer ningún cambio, ¿vale? Para aliviar la carga de Franco, que cada vez está más mayor y, como pongo ahí, incluso algo senil en sus últimos años, en el año 73, y por primera vez desde el comienzo de la guerra, en el año 36,
se separan la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Franco sigue como jefe de Estado, pero como ya no puede mantener el día a día del gobierno de España, cede la jefatura del gobierno al almirante Carrero Blanco, uno de los más acérrimos seguidores de Franco y miembro del búnker. Dentro de ese gobierno también va a entrar Carlos Arias Navarro como ministro de Gobernación. Nombro a Arias Navarro porque luego será presidente del gobierno. ¿Vale? El nuevo gobierno se estrena el 20 de diciembre con un juicio llamado Proceso 1001 contra miembros clandestinos de las comisiones obreras. Entre los juzgados, pues su líder, el comunista Marcelino Camacho. Ese mismo año 73, ETA va a dar el golpe más importante de su historia, el que más repercusión va a tener, el asesinato de Carrero Blanco en Madrid, ¿vale? Iba por una callecita y los terroristas de ETA hacen un túnel por debajo de la calle y al paso del coche de Carrero Blanco hacen estallar la bomba y el coche de Carrero Blanco salta a la valla de un colegio religioso y va a caer al patio. Casi creo recordar que son 8 metros. O sea, imaginar la carga de explosivos que había ahí, ¿vale? La muerte de Carrero Blanco es un durísimo golpe al régimen, porque Franco tenía la esperanza de que Carrero Blanco consiguiera dominar al rey Juan Carlos. Una vez que Juan Carlos fuera nombrado rey, con la vigilancia de Carrero Blanco, Juan Carlos no podría haber hecho ningún tipo de reforma democrática. La muerte de Carrero Blanco debilita muchísimo al búnker, ¿vale? Carlos Arias Navarro, que he nombrado antes como ministro de Gobernación, es nombrado por Franco para sustituir a Carrero Blanco como presidente del gobierno. En estos últimos años el enfrentamiento contra la Iglesia va a ser tremendo, una cosa impensable a comienzos del régimen. Incluso el gobierno amenaza con expulsar a un obispo de España, el obispo de Bilbao, el obispo Añoveros. ¿Por qué? Porque hizo una pastoral, un escrito en su obispado en el que defendía la identidad vasca. Era como nacionalista vasco. Recuerdo que el nacionalismo vasco, el PNV y luego ETA, surgen de la iglesia vasca, ¿vale? Pues hace esa pastoral defendiendo la cultura, la identidad vasca, su lengua, ¿vale? Ante la amenaza de expulsión, el Vaticano, el Papa, le contesta al gobierno de Franco que si Añoveros es expulsado, van a denunciar el concordato, ese acuerdo, que se firmó en el 51, y que va a excomulgar a quien lleva a cabo esa expulsión. Excomulgar es negarte el cielo. Para un católico es una cosa tremenda. Y un régimen que es nacional católico, pues eso eran palabras mayores. Así que al final tiene que echar marcha atrás el régimen franquista, ¿vale? En septiembre de 75 se produce otro juicio militar contra terroristas. Se va a condenar a muerte y van a ser ejecutados en garrote vil, esto de el cuello para adentro, ¿vale? 5 militantes del FRAP, ese Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, radicales de izquierda, y también de ETA, ¿vale? De hecho, hubo otra vez grandes protestas internacionales, pero esta vez Franco no admitió ningún tipo de cambios, ¿vale? Franco prácticamente ya está en cama, esperando morir, pierde el sentido prácticamente. Quien está gobernando prácticamente el último mes y medio del régimen franquista es ya con prácticamente poderes dictatoriales el rey Juan Carlos. Y ese impasse entre que muere o no muere Franco ante la debilidad de España lo aprovecha el rey de Marruecos, Hassan II, y organiza la Marcha Verde. ¿Qué es la Marcha Verde? Pues una invasión del Sáhara Occidental, que era la colonia española en ese momento, una invasión de gente supuestamente desarmada, también hay miembros del ejército marroquí, ¿vale? Que tiran una valla que hacía de frontera y entran. Ante esa opción puedes actuar de dos formas. De forma violenta, ametrallando a los que están entrando, porque están invadiendo al fin y al cabo, o sea, sin armas, o por lo que todo el gobierno, y es por firmar con Mauritania y Marruecos que España abandona el Sáhara Occidental a su suerte, era territorio español,
los habitantes del Sahara tenían DNI español, era considerada esta provincia española por el régimen franquista. Pues se abandona a toda esa población, ¿vale? Había surgido un grupo de oposición a la presencia española del Sahara, que era el Frente Polisario, que había iniciado una lucha armada. La ONU había pedido a España que descolonizara el territorio de manera ordenada para concederle su independencia. Pues nos vamos allí de un día para otro y le regalamos el territorio a Marruecos y Mauritania, que lo van a invadir. Marruecos sigue con el territorio invadido, sobre todo las zonas más ricas donde hay fosfato, ¿vale? Que dan bastante dinero. El resto del territorio, que es un gran desierto, lo tiene ocupado el Frente Polisario, y está ahora mismo todavía la ONU no ha decidido si celebrar un referendo de autodeterminación de la zona o no. Es un problema tremendo. Creado por España, que nos desentendimos del territorio así de un día para otro, ¿vale? Finalmente, y tras 3 meses y medio de enfermedad, Franco muere el 20 de noviembre de 1975, ¿vale? Y así terminamos el 11.3. Y ya empezaremos el tema 12, transición y gobierno democrático. Hasta luego.